Buenos días, mis queridos estudiantes, espero que estén súper bien. Les mando un abrazo grande y hoy día vamos a continuar con las clases del proyecto de radioteatro. El objetivo de la clase de hoy es repasar los elementos constitutivos del género dramático y planificar la escritura del guión de terror. ¿Qué es el género dramático? El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Algunos elementos del género dramático son, por ejemplo, el dramaturgo, quien es el escritor de dramas, es decir, quien escribe obras de teatro, ya que drama es sinónimo de teatro. Los elementos del género dramático o del texto dramático son los siguientes. Primero, personajes. Se trata de la personificación de seres ficticios que participan en la obra dramática. Tienen una función social y presentan o representan la historia a partir de sus acciones. Dentro de los personajes vamos a encontrar dos principalmente, que es el protagonista y el antagonista. El protagonista es el personaje principal de la historia o del drama, y el antagonista puede ser un personaje o un grupo de personajes que representa la oposición al protagonista con el cual debe enfrentarse. Otro de los elementos importantes del texto dramático es el diálogo, que es básicamente una conversación ficticia entre dos o más personas dramáticas. El diálogo dramático hace comprensible el discurso en el teatro. Las acotaciones son indicaciones o aclaraciones del dramaturgo, parte esencial de la puesta en escena. Generalmente, las acotaciones se encuentran entre paréntesis. Nos pueden mostrar, por ejemplo, las características o emociones de los personajes, hasta la descripción del mobiliario, efectos especiales, atmósfera y escenografía en general. Como dije anteriormente, normalmente aparece entre paréntesis y con letra cursiva. Con respecto a la estructura interna del texto dramático, podemos decir que se divide en tres partes y que van a ser estas mismas tres partes las que debe llevar su guión o su libreto para el radioteatro. La primera parte es presentación del conflicto, desarrollo del conflicto y desenlace del conflicto. ¿Ya? Veamos primero la presentación del conflicto. ¿De qué trata? Se enuncia el elenco, se describe el espacio, las alusiones temporales y la exposición o planteamiento del conflicto. En este nivel se visualiza el problema, rompiendo la armonía entre los personajes. Acá se ven las visiones de cada uno de los personajes, principalmente las del protagonista y las del antagonista. El desarrollo del conflicto presenta el desarrollo del conflicto en ascenso, hasta llegar al punto de mayor tensión o emoción, o de suspenso. Podríamos llamarlo también clímax, que es el momento de mayor tensión. Es importante esta parte porque aquí es donde se desarrolla toda la acción principal. Y finalmente, el desenlace o resolución. Acá se muestra la solución del conflicto y se le da término. Finalmente, se observa cuál es la fuerza que gana, la del protagonista o la del antagonista. Bueno, niños, ahora pasamos a lo que es la actividad de la clase. Vamos a planificar la escritura de un guión teatral. Esto debe ser en grupos en donde deben completar la hoja de ruta para su guión de terror. Debe ser un trabajo colaborativo en donde todos participen y aporten con ideas. No se deben dividir las partes, sino que entre todos armar y construir esta hoja de ruta. Un integrante del grupo debe enviarme este trabajo a mi correo. Eso lo asignaré en los grupos de WhatsApp. Bueno, chicos, espero que estén súper bien. Recuerden responder todas las preguntas que aparecen en la hoja de ruta. Vayan pensando cómo van a hacer este guión, y por eso es que esta hoja de ruta es determinante al momento de empezar a escribir, porque ya vas a tener una idea cómo empezar tu guión. Un besito grande y nos vemos en la siguiente clase. Cariños.